lo que, o sea, como estos trabajan a alta frecuencia. ¿Por qué trabajan a alta frecuencia? Ya sabemos, ¿no? Cuanto mayor la frecuencia sea, los elementos, los componentes magnéticos son más pequeños. Ya, ese es uno de los objetivos para elevar la frecuencia. O sea, si hacemos trabajar a 100 kHz, a 200, a 300, hay hasta megahertz, sería mejor. El problema ya surge en otros puntos, como por ejemplo el calentamiento, etcétera, las pérdidas, todo eso. Eso es otra cosa. Entonces, pero la idea es elevar la frecuencia. Entonces, para la frecuencia de trabajo de este conversor lo da la onda triangular. Y la frecuencia que nosotros vamos a sacar acá lo da la onda moduladora. Entonces, normalmente es así. La onda triangular es de alta frecuencia. Y la moduladora es de baja frecuencia. Es la señal que queremos en la salida. Por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros aquí voy a dibujar solo una parte de este esquema, de este control. Voy a colocar para ver cómo funciona. Sí. Pasa. Listo. Este sería una partecita de esto, ¿no? Está amplificado. La moduladora, como ven acá, es de baja frecuencia. Más o menos, vamos a poner el eje. Este sería el eje. Tiempo. Entonces la moduladora, como es de baja frecuencia, aquí más o menos va a tomar esta forma. ¿O sea? ¿Ya? O sea, estoy dibujando esta parte. Entonces más o menos va a ser así. Estoy amplificando, digamos, esta parte está ya amplificada. Con estas dos señales se controla este sensor. ¿Cómo sería la salida BAO? Acá vamos a dibujar la salida BAO. También en el tiempo. No se olviden la nomenclatura. Usamos la minúscula para señales que están variando en el tiempo. Y usamos mayúscula para señales constantes. Por ejemplo, acá estoy utilizando mayúscula, que significa que es la tensión de la batería, es constante, 24 voltios, 12 voltios, etc. Y acá estoy colocando minúscula, que significa que acá vamos a tener una señal que está variando en el tiempo, ¿ya? Instantánea, de valores instantáneos. Entonces lo que vamos a hacer, lo que hace el circuito es comparar las dos señales para poder producir los disparos, ¿no? Cuando la señal portadora es mayor que la moduladora, en este tiempo ocurre. Lo vamos a encender el interruptor 2 y el 1 apagado. Si eso ocurre, producimos en la salida menos B de medio. Y cuando la moduladora es mayor que la portadora, que ocurre durante todo este tiempo, encendemos el S1 y lo apagamos el S2. Y la tensión de salida sería
S con este valor más D de medio. Luego nuevamente acá la señal es portador es mayor, entonces se vuelve a cerrar el circuito y así podemos completar la señal. Entonces esta es la señal que nosotros producimos aquí en este punto B ahora. O sea, va a estar variando de más B de medios a menos B de medios. Pero aquí tenemos, vamos a definir el periodo de conmutación. ¿Cuál sería el periodo de conmutación? Buenos días, ingeniero. Buenos días. El periodo de conmutación es el periodo de la triangular. Eso sería un periodo de conmutación, ¿no es cierto? Si empezamos de acá hasta acá, sería un periodo de conmutación. Si yo tomo mi punto inicial aquí, ¿cuál sería el periodo de conmutación? ¿Dónde terminaría? Aquí. Entonces, tendría que terminar aquí, ¿cierto? Más o menos. Pero como la señal moduladora es de baja frecuencia, acá todavía tiene su pendiente, nosotros podemos tomar esta señal como constante y no vamos a cometer mucho error. O sea, lo podemos asumir que es entre el periodo de conmutación, la señal no está variando en el tiempo, sino es constante. Si lo tomamos variando en el tiempo, el cálculo se va a complicar. Entonces nosotros vamos a tomarlo como constante. Hay que poner acá las señales. Este sería el voltaje triangular o de la portadora. Y este sería el voltaje de la moduladora. El voltaje de la moduladora, pondremos voltaje de control. Tensión moduladora, tensión portadora. No es lo mismo, son sinónimos. Listo, entonces si hacemos esto, desde aquí hasta aquí sería un periodo de conmutación. El error es mínimo, ¿no es cierto? Periodo de conmutación. Ahí tomamos el periodo de conmutación, como que si fuera constante. Entonces acá el periodo de conmutación estaría dado desde este punto. Ahora, estos son dos back que hemos visto, son dos back. Por lo tanto, el tiempo que va a estar cerrado lo vamos a llamar dt. ¿Cómo pusimos en el back? Cuando diseñamos, de acá hasta acá, ¿qué tiempo era? D por ds. Y este de acá, 1 menos d por ds. Así pusimos, ¿no es cierto? Entonces vamos a llamar esos tiempos de esa manera. Solo que aquí hay un cambio. Este D, cuando nosotros hacíamos conversión de continua a continua, este D era constante, 0,5, 0,6 constante. Pero ahora este ancho de pulso va a variar, ¿no es cierto? Acá está. Acá el ancho de pulso no es igual que en el otro. No es igual que en el otro. No es igual que en el otro. Está variando en el tiempo, en forma senoidal. Estos anchos de pulso, conforme va avanzando el tiempo, va a ser más pequeños, más grandes, más pequeños, más grandes. Por lo tanto, no podemos decir que D es constante. Si D ponemos constante, entonces estos anchos de pulso van a ser iguales. Entonces ese D hay que cambiarlo. Ya no es constante. Esto varía en el tiempo. Este varía en el tiempo. Cámbienlo a D por T. Varía en el tiempo. Sería D en el tiempo. O sea, va a variar conforme pase el tiempo.
Ok. Entonces, para diseñar el controlador BAC, lo que hacemos es trabajar con valores medios. Vamos a encontrar el valor medio de esta señal. Que sea este el valor medio. Entonces, el valor medio de este periodo, lo vamos a... ¿Qué cosa es la salida? Es BAO. Su valor medio sería B mayúscula, ¿no es cierto? AO. Es su valor medio de esa señal. Entonces, ¿cuál sería el valor medio? B de medios. Ahora sí. Valor medio, BAO, es igual, B de medios, multiplicado por DT por TS, es la parte positiva. La parte negativa sería menos 1 menos DT, todo esto por TS, multiplicado por B de medios, dividido entre periodo TS. Es valor medio, ¿no? Nada más. Entonces acá se va. Periodo, nos queda esto. ¿A qué es igual el valor medio? B de medios por DT menos B de medios más B de medios por DT, quedaría solo BD por DT menos BD medios, ¿es cierto? Ese es el valor medio. Listo, lo dejamos ahí. Esta es la primera ecuación. Ahora, DT. No, DT no. Claro, DT. DT vamos, ¿a qué sería igual DT? En la razón cíclica que está variando en el tiempo. O si no, lo encontraremos de acá. Dejemos eso. Ya, esto lo dejamos ahí. Ahora vamos, este es el valor medio que lo hemos encontrado del voltaje de salida. Esto corresponde a este punto. Ahora vamos a encontrar, o vamos a irnos a los voltajes de control, que son estos dos. Entonces, ¿cuánto mide de aquí hasta aquí? DT por TS. Cometiendo ese error, ¿no? Pero ya hemos dicho, hay que asumir. ¿Cuánto mide desde aquí hasta aquí? La mitad. TS medios. ¿Cuánto mide de aquí hasta aquí? Esta es la señal triangular. Entonces vamos a ponerle voltaje triangular
valor pico, o sea, su valor pico del voltaje triangular. ¿Cuánto mide desde aquí hasta aquí? ¿Cuánto mide eso? Esta es la señal de control, ¿cierto? Entonces, la señal de control, mejor pongan así nada más, mucho, BC nomás, indicando que es la señal de control, BC. Entonces, ¿cuánto mediría todo eso? Todo ese BC, toda la distancia. Eso va a variar en el tiempo, ¿no es cierto? Sería BC pico por seno de omega et. Es una señal senoidal. O sea, es esta. Esto de aquí es voltaje de control. Le vamos a poner, si esto es el BC pico, ¿cómo sería la señal? Por seno de omega et. ¿Está bien? Listo. Entonces, de aquí hasta acá me diría BC pico por seno de omega et. ¿Ya? Ahora, cambiemos ese omega. Este omega es la frecuencia angular, ¿cierto? Esta señal es una señal pura senoidal. No tiene armónicos, solo tiene la fundamental. Por lo tanto, ese omega sería igual a 1. Omega 1 solo tiene fundamental. O sea, pueden ponerlo omega también, ¿no? Sabiendo que es 2πf, pero esa f es 50 o 60 Hz, de acuerdo a la frecuencia que ustedes quieren, pero es la fundamental, no tiene armónicos. Mejor le colocamos 1 acá, indicando que es la frecuencia fundamental, porque no tiene armónicos, es pura. Entonces, este alto va a depender del tiempo. Conforme pase el tiempo, va a ir cambiando. ¿Está bien? Está definido entonces. Ahora sí encontremos, aplicando semejanza de triángulo. Acá tienen un triángulo y acá tienen otro triángulo. Son semejantes. Entonces aplicamos. Y decimos dt por ts es a ts medios como el alto de ese triángulo grande sería la suma de los dos es a voltaje triangular aplicando. Entonces, vean, esto lo hemos encontrado de las señales de salida, o sea, de las tensiones de salida, esa relación. Esto de las señales de control. ¿Ya? Entonces, a ver ¿qué es lo que nos da acá? Despejar, acá TS se va. DT va a ser igual. A 2 veces, no. ¿Qué pasa? Acá abajo, ¿no es cierto? Un medio por esto entre esto, 1 más BC pico, B triangular pico por seno de omega 1. Ese sería el dt. Entonces, aquí ha salido esta relación, BC sobre B triangular, en valores pico. A esa relación la vamos a llamar índice de modulación, MA, que sería el BC pico sobre el B triangular pico. Entonces, si nosotros nos fijamos acá, ¿cuál es el B triangular pico? Es este. ¿Y cuál es el BC pico? Es este.
Entonces la relación de esos dos es el MA. Reemplacen ese valor acá. ¿Cómo sería el DT? 1/2 por 1 más MA seno de omega E. Ese es el DT. Ese DT ha sido encontrado de las señales de control, pero es el mismo que está acá. Este DT es encontrado de las señales de salida, ¿no? Pero es la misma DT, la misma. Se reemplacemos acá. Listo. Ya saben qué es MA. Este es, cuidado, este es valor medio, ¿eh? No van a confundir. Este es valor medio, ¿ya? No es pico, no es eficaz, es el valor medio de ese periodo. Este valor medio va a ir variando periodo tras periodo, está en función del tiempo también. Pero ahorita solamente estamos trabajando en ese periodo del tiempo, es valor medio. Entonces, acá podemos hacer esto, desarrollar, se va, ¿no? Se va todo. Claro. ¿Qué quedaría? Este con este se elimina. Solo va a quedar B de medios por MA por seno de omega 1 de T. Nada más. Ahora, esto hay que reemplazar. El BAO. El BAO es el valor medio en ese periodo de tiempo. Este BAO es nuestra salida acá. ¿Qué necesitamos aquí? Que sea una tensión senoidal. Entonces, este BAO, ¿a qué sería igual? Aquí está como valor instantáneo, variando en el tiempo. ¿A qué tendría que ser igual acá? O sea, ¿qué es lo que necesitamos acá en la salida? BAO pico por seno de omega 1 de T. O sea, que solo tenga la fundamental. Y este BAO sería también la fundamental, o sea, BAO 1. BAO 1. O sea, que solo tenga la fundamental. Eso es lo ideal, eso es lo que queremos obtener en la salida. Nada de armónico. Entonces, este BAO, ¿a qué sería igual? El valor medio. Este es valor medio y este es valor instantáneo. ¿Cómo tendría que variar el valor medio? Como BAO 1 seno de omega de 1 de T. O sea, este valor tendría que ser BAO por seno de omega 1 de T igual a B de medio MA seno de omega 1 de T. Ese valor medio tiene que ser una onda senoidal también, porque este nos corresponde a un periodo de conmutación, pero en todo el periodo tiene que ser una función senoidal también que esté variando. Lo que sí, no confundan, este es el BAO pico en este punto, el otro es el B triangular pico de la señal de triangular, este es el voltaje de control pico, esos son señales de control, ¿no es cierto? Ya esto es la salida. Pues acá se va esto y nos queda
que el BAO 1 pico es igual a B de medios por el MA. Ese es nuestro resultado final. Si ustedes despejan el M, acá tienen el MA, miren, cómo encontrar de las señales de control. Es el voltaje de control pico sobre el voltaje triangular pico. Pero si despejamos el MA de esta fórmula, aquí el MA va a ser igual al BA1, la fundamental, dividido entre la media. Entonces tienen dos formas de encontrar el MA. Uno por las señales de control y la otra son las señales de salida. BAO1 es el voltaje que necesitamos en la salida. BD es el voltaje de la batería. De cualquiera de las dos formas se puede encontrar el valor de. Bueno, ¿qué es lo que ha salido antes de eso? El MA es el índice de modulación. ¿Desde qué valores hasta qué valores puede variar? De 0 a 1. ¿Cuándo es 0? Cuando la señal de control es una recta, 0, no hay señal de control. ¿Y cuándo es 1? Cuando los dos voltajes son iguales. Entonces sería. Sí. Ahí sería 1. Entonces, esta señal se nos puede variar desde un valor 0 hasta un valor máximo 1. Con eso nos da un MA de 0 a 1. Si esto varía de 0 a 1, entonces el voltaje de salida mínimo sería 0, máximo sería B de medios. O sea, este conversor nos va a proporcionar acá en la salida un valor máximo de salida igual a la mitad de la batería, o sea, B de medios. ¿Ya? Vamos a suponer, tenemos una batería de 100 voltios, sería 50 voltios B de medios. Entonces, en la salida máximo podemos obtener un voltaje pico de 100 voltios. Eso es en teoría, ¿no? En la práctica eso no se da. Listo. Entonces vamos a hacer la gráfica de las regiones de trabajo del inversor. En este eje van a colocar este valor. Y en este eje, el MA. Cuando MA es 1, esto se hace igual a ¿cuánto? 1. ¿Y cómo sería nuestra curva de 0 a 1? Una recta. Es una recta. Entonces, esta es la zona lineal del inversor. Es decir, ustedes le pueden dar un MA de 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 hasta 1 y van a obtener en la salida el voltaje de salida fundamental el mismo valor, 1, 0, 1, 0, 5, 0, 0. Multiplicado por esto nos daría el valor el valor que obtienen multiplicado por B de medios nos da el voltaje lineal. Ahora, la pregunta es, ¿yo puedo darle un valor mayor que el MA? Por ejemplo, 5, MA 5.
mi señal de control. ¿Puedo poner eso? Sí, puedo hacer eso. ¿Por qué no puedo hacer? Puedo hacer. Por lo tanto, la región de trabajo del inversor se puede extender más de uno. Esa región no la vamos a estudiar, es no lineal. No vamos a, esta región lineal tiene esta ecuación matemática, ¿no? Pero la región no lineal va a tener una ecuación matemática también. No se hace el análisis, ningún libro hace este análisis de esta región lineal. Si alguien quiere hacer, pues no habría problema. Háganlo, tendrían que encontrar el análisis, hacer la descomposición para esta región. Oiga, guarden silencio. Bajen la voz. Ya, sí se puede extender. ¿Hasta cuándo se puede extender? Entonces eso depende del MF. Ahora vamos a definir qué es MF. El MF es la relación de la frecuencia de la triangular sobre la frecuencia de la moduladora. Como habíamos dicho que la triangular es de alta frecuencia, la moduladora es de baja frecuencia, pues este MF es bastante grande, va a depender de la frecuencia de la triangular. Puede tener 20, 50, 100, eso ya depende de la frecuencia de trabajo, ¿no? Entonces, ese es el MF, índice de modulación de frecuencia, ¿sí? Entonces, en base a esos dos se diseña el inversor, al índice de modulación de frecuencia y al índice de modulación de amplitud. Entonces, dependiendo del valor de MF, se puede extender esta señal por encima de 1. Por ejemplo, para MF igual a 15, en 324, en el valor de MA de 324, el inversor se satura. Ya no aumenta más. Ya no puede aumentar más la señal. Si ustedes cambian el MF a 50, este valor va a cambiar. Entonces, esto va a depender de este valor depende del MF, ¿no? Nadie hace ese análisis. No hay ningún libro que encontrar este análisis de cuál es el valor de MF para el valor de esto. Porque al final en el diseño no va a influir ese valor. Eso puede extenderse, no hay ningún problema. Entonces, esta es la región no lineal. .324. ¿Puedo seguir extendiendo más allá de 324? O sea, para MF15. ¿Puedo seguir subiendo esto? ¿Así? Por ejemplo, a 10 o a 20. Sí, no hay problema. ¿Y qué sucede cuando pasa esto? Ya no vamos a tener más la salida, la fundamental ya no va a seguir aumentando, sino se va a saturar. ¿A qué va? Comparen, pues. Dice, ¿cómo producimos los pulsos de disparo? Cuando la señal moduladora es mayor que la portadora, encendemos el 1. Acá la señal moduladora es mayor que todas las portadoras que están ahí abajo. Entonces, ¿qué nos vendría acá? Una onda cuadrada. Y cuando la señal portadora es mayor que la moduladora, se apaga. Entonces
¿en qué termina esta forma? ¿Cuál es la forma de onda de salida? Una cuadrada. Y la onda cuadrada, su fundamental, ¿a qué es igual? 4 sobre pi multiplicado por b de medios. Por lo tanto, este valor, ¿qué vendría a ser? 4 se satura. Entonces, esta es la zona de saturación del inversor. Pero pueden seguir aumentando a 20, a 40, 50, no hay problema, pero ya no va a crecer más la fundamental. Solo llega a 4. Ahora acá es onda cuadrada, acá es una modulación discontinua y acá la modulación es continua en la zona lineal. Entonces, dependiendo del tipo de inversor que ustedes van a diseñar, van a seleccionar la región de trabajo. Esta región de trabajo de la zona lineal se utiliza para inversores de baja potencia, porque la frecuencia acá es elevada, entonces hay mucha pérdida. Esta zona de 1 a 324, la zona no lineal, se aplica en control de motores, porque ahí tenemos menos pérdidas, se puede aumentar la potencia. Y esta zona de saturación hay que evitarla, ¿no? Zona cuadrada, o sea, hay lleno de armónicos, hemos analizado eso. Pero si desean pueden conseguir un inversor en una cuadrada de esta zona. Ahora esas son las 3 regiones entonces del inversor. Listo. En base a esto diseñan el inversor, ¿no es cierto? O sea, el inversor, ¿cuáles serían los datos? Tengo una batería de 24 voltios, digamos, y quiero una tensión de 110 voltios en la salida. ¿Puedo diseñar con 24 voltios, 110 voltios en la salida? No se puede porque este es un back. La salida tiene, la entrada tiene que ser mayor que la salida. Entonces, para esos 24 voltios, o sea, para obtener 110 voltios, esos 24 tengo que elevarlos. Es lo que estamos haciendo en el laboratorio. Lo primero que hay que hacer es elevar la tensión, pero que la potencia se mantenga. 1 kilovatio es 1 kilovatio. Podemos elevar a 500 voltios, a 600 voltios, pero a 1 kilovatio. O sea, la potencia no debe variar. Eso es lo que hay que conseguir, ¿no? Entonces, sí se puede obtener cualquier tipo, pero hay que elevar la tensión. Acá no hemos aprendido a elevar, ¿no? Esto considera que esta tensión es mayor que la tensión de esta. Este es el inversor. Listo. ¿Hasta acá alguna pregunta? Está claro. Ya saben que se me da MF todo eso. La segunda parte. Aquí, ¿qué es lo que debemos colocar para obtener una señal pura, general, filtro? Si no ponemos filtro, acá la señal va a ser esta, lleno de armónicos, ¿sí o no? Entonces hay que colocar un filtro. ¿Qué tipo de filtro? L o LC, no hay más. O L o LC, o sea, el primer orden o el segundo orden. El tercer orden pueden colocar, pero el costo sube. No tiene sentido. Entonces, vamos a colocar un filtro de primer orden, suficiente con primer orden. Este es el filtro de primer orden. Y la salida, siempre con un punto a tierra, ¿no? La salida. Este es un filtro. Pasa alto, pasa bajo, pasa banda. ¿Qué tipo de filtro? Pasa bajo. ¿Y la característica de un filtro pasa bajo? Es esa. Ya, listo. Hasta ahí todo bien.
deja pasar las frecuencias debajo de la frecuencia de corte. Por debajo de la frecuencia de corte las señales pasan y por encima de la frecuencia de corte van a ser filtradas. Eso es el objetivo de filtro. Entonces necesitamos una frecuencia de corte para diseñar ese filtro. ¿A qué sería igual ese filtro? Para un filtro L. Habíamos dicho que los filtros se diseñan dándole una frecuencia de corte, ¿no? Ya. Por ejemplo, vamos a trabajar este inversor a 10 kHz. Si yo le puedo dar una frecuencia de corte de 2 kHz. En base a esa frecuencia de corte yo puedo seleccionar mi valor de inductancia. ¿Cierto? Ese es los pasos. Entonces necesito saber cuál es la frecuencia de corte de este filtro. ¿No han hecho filtros? Ya, entonces creo pueden acordarse por control el filtro LC, es más fácil, ¿no? Vamos a colocar el filtro LC. Ahí está el filtro LC. Ese es un filtro de segundo orden, o sea, el corte es a 40 decibelios por decado. Y el otro es de 20 decibelios por decado. El filtro L. ¿No es cierto? Si colocamos otra L, sería 60 decibelios por decado y así vamos aumentando el orden. Pero como les digo, como estos son elementos de potencia, no sirve aumentar mucho porque el costo es fuerte. Van a ver cuando ya conseguí el número. Bueno, para el próximo semestre entonces. Ya les he dicho, no funciona eso, esa es la parte de continuo. Esto es la parte de teoría, la nota de teoría. Ahí van a sacar 20, pero en continua. El trato era que cada grupo tenía que va a fabricar su inversor, ¿cierto? La meta es llegar al kilovatio, a 1 kilovatio. Si pueden conseguir 1 kilovatio, es buena hora. Pero si no, no hay problema. Si pueden conseguir 500 vatios, 300 vatios, 400 vatios, porque a veces la planta no va a alcanzar, ¿no es cierto? No hay problema, pero sí, el que consigue el kilovatio de forma senoidal, ya saben, su nota es 20. Conforme baja la potencia, va a bajar también su nota, pero sí, no va a ser jalado. ¿Ya? Ese es el trato que tengo con ustedes hasta fin de semana. Entonces, eso cuesta, cada núcleo de filtro cuesta, entonces no conviene aumentar LC, otro, va a costar suficiente uno o dos, ¿no? Listo, estamos en el filtro LC. ¿Cuál es su frecuencia de corte? Nada tampoco. Ah, no, en radianes sobre segundo, mejor. Es lo mismo, ¿qué es igual? 1 sobre raíz LC. Esa es la frecuencia de corte de un filtro de segundo orden. Es la misma frecuencia de resonancia. ¿Cuándo hay resonancia en el filtro? Cuando las dos impedancias son iguales, y cuando son iguales se anulan las dos y hacen un cortocircuito. Eso sucede en este punto. Esa sería resonancia. Eso hay que evitar. La resonancia hay que evitar porque si no hacen un cortocircuito. Entonces, esta sería la frecuencia de corte del filtro LC. ¿Y cuál es la frecuencia de corte del filtro L? O sea, no vamos a decir, solo vamos a diseñar el L. ¿Nada? ¿Cómo
¿Cómo se consigue esta fórmula? No es así. Acá está el LC, ¿no es cierto? Voltaje de salida del filtro, voltaje de entrada del filtro. Lo pasamos al dominio de la clase. ¿Qué sería? Entonces, ¿a qué es igual el voltaje salida? Divisor de tensión. Voltaje salida va a ser igual a V por 1 sobre SC sobre SL más 1 sobre SC. Ya, si eso lo resuelven, les va a dar un sistema de segundo orden. S más cuadrado, más algo acá, más S, más algo acá, más una constante. De ahí sale esto por acá. Sale la calidad del filtro, sale la frecuencia de corte, y sale, ¿qué más? Todos esos dos valores acá. Ese es un filtro LC. ¿Y cómo sería un filtro L? Sería solo este. O si no, pues ¿a qué es igual B0 sobre B? Si no hay nada acá, es la misma. Y saldría que B0 es igual a BI, significa que el filtro no va a funcionar, ¿no? Porque la misma salida, la misma entrada van a tener la salida. No funciona. Entonces, para que funcione este filtro necesita carga. Sin carga no funciona. Entonces, si le ponen una carga resistiva, la frecuencia que hacen el análisis, le va a salir que la frecuencia de corte es L sobre Entonces, este filtro L depende de la carga, del tipo de carga, si es carga R, si es carga RL, si es carga RLC. O sea que si hacen el inversor y ¿qué se llama? Le ponen una carga R, la frecuencia de corte va a cambiar, va a ser 1, ¿no? Le cambian a un motor, se va a mover. Le cambian a otro tipo de carga, un tipo capacitivo, se va a mover. ¿Eso está bien? Entonces, no podemos diseñar el filtro con esta teoría. No se puede, porque depende de la carga. Este también depende de la carga. Si ustedes lo colocan acá una R, le va a salir un valor. Si le ponen una C, le va a salir otro valor. Si le ponen una L, una RL, va a salir otro valor. O sea, va a cambiar la frecuencia de corte. Entonces, no se puede usar esta teoría para diseñar el filtro. ¿Qué hacemos entonces? Como carga, vamos a colocar una fuente alterna. ¿Por qué ponemos ahí una fuente alterna? Porque lo que nosotros vamos a obtener en la salida es una señal alterna. ¿Cierto? Que sea B0. ¿A qué tendría que ser igual al B0? Ya, mejor así. Que solo la fundamental esté presente. ¿Está bien? Ahora hagamos el circuito equivalente del inversor. Este punto, ¿cuál es? Punto A. ¿Cómo es la salida del inversor? O sea, en este punto. Va variando en el tiempo, ¿no es cierto? Eso es. Entonces acá tendríamos ese tipo de entrada.
Así es. Le vamos a poner B inverso para la salida del inversor. Ya saben que este B inversor es este. Ya saben. Entonces, vamos a dibujar. ¿Cómo diseñamos el inductor? ¿Se acuerdan? Tenemos que dibujar la señal de voltaje y de la corriente del inductor y aplicar balance de energía. Con eso se diseña el eléctrico. Eso vamos a hacer. Ahora, bajen al primer piso y ahí pueden conversar. Bajen al primer piso, ahí pueden conversar, o suban al tercer piso, pero no dejan trabajar. Ya me olvidó ya. Hay que dibujar. Vamos a borrar esto. Vamos a dibujar el voltaje y la corriente del inductor. Voltaje y corriente. Voltaje del inductor y la corriente del inductor. Para aplicar balance de energía. Eso lo hemos hecho ya en el primer semestre. Entonces, cuando el interruptor 1 está cerrado, ¿qué tensión tenemos en la salida? B de medios, acá. ¿Y cómo sería el voltaje del inductor? ¿A qué sería igual? Cuando acá hay B de medios, ¿a qué sería igual? Vamos a suponer que todo ese tiempo está cerrado el inductor. Sería B de medios menos B0. ¿Por qué es constante? Porque esta señal B0 está variando en el tiempo, es celular. Y acá tenemos B de medios. ¿Por qué lo hemos hecho constante? Por la misma razón de esto, ¿no? Miren cómo es el B de medios y cómo es el BD. La frecuencia a la que varía esto es alta, mientras que la frecuencia del otro es baja. Por lo tanto, podemos asumir que sea constante. Listo. Ahora, cuando se apaga el interruptor 1, se enciende el interruptor 2, la salida es menos B de medios. Y el voltaje del inductor sería menos B de medios menos B0. Y así va a variar. Así es la forma de hablar del voltaje del inductor. ¿Y la corriente cómo se ve? Si al inductor le aplican una tensión positiva, ¿qué pasa con la corriente? Eso ya lo hemos visto. Y le aplicamos una tensión negativa, ¿qué pasa? Transfiere su energía. Ahora le aplica otra vez. Y así va a variar. Solo que esto va a ir cambiando en los otros. Esto solo vende el análisis en un periodo de conmutación, ¿cierto? Eso va a ir cambiando con el tiempo. Entonces, el inductor o el filtro lo que hace es almacena energía, transfiere, almacena, transfiere. Eso es la función. Pues acá definimos, ¿qué definimos? El delta y la variación de la corriente del inductor. Listo, ahora sí apliquen balance de energía. B de medios menos B0
por, ¿cuánto vale esto? Pero ese D está variando en el tiempo, cuidado. Debe ser igual a, sería menos, no es necesario acá, no, estoy mal. No es necesario aplicar el balance de energía. Si vamos a diseñar, o sea, vamos a seleccionar el valor del inductor, lo que aplicamos acá, ¿cuál era? Claro, o sea, el valor del voltaje del inductor. Entonces podemos utilizar o este sector o este sector. Usamos este. ¿A qué es igual el voltaje del inductor en este sector? B de medios menos BC. ¿Y eso a qué es igual? A L por la derivada. Y la derivada es delta IL sobre dt por Ts. Listo. Eso es, porque en el balance de energía no aparece por inductancia. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar el valor del inductor? Aplicamos el voltaje del inductor. De ahí despejen el delta IL. La variación de la corriente del inductor. ¿A qué va a ser igual? D de medios menos B0 sobre L FDS, cambiemos ya eso en el diseño siempre con la frecuencia se diseña, no con el periodo, por DT. Esa sería la variación de la corriente del inductor. Ahora coloquemos el valor de B0. B0 ¿a qué es igual? B de medios menos B0 es el B01, 0 de omega 1 de T. Pues es lo que tenemos que obtener en la salida. Todo esto dividido entre L por FS por DT. Ahora sí, ¿dónde están nuestros DT? Okay. 1 medio más MA 0 de omega 1 de ¿Está bien? Listo. Sigamos por acá. Sigamos por acá. Delta Y es igual uno sobre L por FS por, aquí colocamos el otro, D de medio menos B01, el valor pico, este es pico, cuidado, este es el valor pico, ¿no? Pico, B01 pico, seno de omega 1 de T, multiplicado todo esto por, estoy copiando igual, ¿no? Un medio más el MA por seno de omega 1 de T. Lo copio igual.
voy a hacer lo siguiente. Aquí, este B01 lo voy a dividir entre B de medios. ¿Está bien? Para que no varíe, lo multiplico por B de medios. Solo esta expresión, ¿no es cierto? No voy a multiplicar todo. Ahí ya estoy bien. Esto, por B de medios. Y factorizo el B de medios. Entonces esto se convierte en 1 y sale el B de medios afuera. Entonces el delta y L va a ser igual a B de medios sobre LFS por, esto se convertía 1 menos B01 pico sobre B de medios, ¿a qué es igual? LMA. Esa es la otra forma de encontrar por seno de omega 1 de t. Esto está mal, ¿no? Este en medio, este es 1 y el 1 medio va afuera. Entonces, este medio pasaría acá, como 2 por 1 más MA seno de omega 1 de t. Así que, ¿está bien? Voy a hacer un perdido. ¿El B de medios? ¿Por qué le han puesto abajo? Este. Sí. Este no había, ¿no es cierto? Sí, no había. No había. Entonces lo que yo hago para que esto se convierta en MA, porque está como B01, ¿no? Lo que hago es dividirlo entre B de medios y lo multiplico solo esta parte por B de medios. Ya no varía, ¿no es cierto? No varía. Y este B de medios lo estoy factorizando para afuera. ¿Qué me queda? 1 menos este CMA, seno de omega 1 de t. Y este B de medios está acá. Nada más. Acá me equivoqué de copiar, el 1 medio lo puse acá adentro, ¿no es cierto? Pero era 1 medio todo. Este medio mami está multiplicando todo, este 2 pasa por acá y ya está. Ya está, eso sería todo. Ahora, ¿qué es igual a esto? Entonces, delta y L es igual a B de sobre 4 veces L por F de S por 1 menos MA cuadrado seno cuadrado de 1 menos 1 de t. Ya está. Ese es nuestro resultado. Esa es la variación de la corriente del inductor que está variando en el tiempo. Esto es constante, constante, constante. Constante. El tiempo. Este delta y L va a ir variando en el tiempo. Conforme pase el tiempo va a ir variando. Sube, baja, sube, baja. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a diseñar nuestro inductor. Parametrizamos. Delta L parametrizado va a ser igual a 4 veces L por F de S por delta y L dividido entre BD, que es igual a 1 menos el MA al cuadrado seno cuadrado de omega 1 de t, así sea. Parametrizar, ¿qué significa? Todos los valores que son constantes, que no van a variar, lo pasan para el otro lado. Y solamente lo dejamos en los valores que van a ir variando, que son el MA y el omega, el tiempo. Nada más, ¿ya? Entonces esto pásenlo para el otro lado y tendremos que es 4 veces LFDS por delta y L dividido entre BD. ¿Y a qué es igual eso? A 1 menos MA al cuadrado seno cuadrado. Y a eso lo llamamos el delta y L parametrizado. Nada más. ¿Para qué hacemos eso? Porque miren, ya tenemos esta ecuación. Y de esa ecuación despejen el valor de L. ¿A qué sería igual?
ABD por el delta y L parametrizado dividido entre 4 veces el FDS por el delta y L. Entonces, ya tenemos la ecuación de la inductancia. ¿Conocemos BD? Sí, es la batería. ¿Conocemos la frecuencia de conmutación? Sí. Vamos a trabajar a 50 kHz, a 10 kHz, 20 kHz, sobre todo. ¿Conocemos el delta y L? También. Era entre el 10 y el 20% de su corriente media. ¿Pero de qué corriente? De la máxima, no de la mínima. Conocemos todo, menos el delta y L. Entonces, para el L, para seleccionar un L máximo, el delta y L debe ser máximo. ¿Cuándo el delta y L es máximo? El delta y L parametrizado es 1 menos MA. ¿Para qué valor o cuándo se hace máximo el delta y L parametrizado? Cuando esto es 0. Y cuando esto es 0, el delta y L es 1. Entonces, de aquí determinan el L. Listo. Eso sería el L. Entonces, este es el filtro de nuestro inversor. ¿De qué va a depender? Del delta y L. ¿Cuánto le van a colocar de delta y L? 10%. 5%. El L va a ser bajar. Si le ponen 50%, el L va a ser, la inductancia va a ser más pequeña. De eso va a depender. Esto es un inductor, no es transformador, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer en el laboratorio es el diseño de un transformador, no es inductor. Esto es inductancia que eso va a ser para la última parte una vez que esté funcionando, si funciona, tienen que diseñar este inductor construido. Para eso tienen que calcular qué inductancia necesita. Y van a medir en el laboratorio el delta y L para ver si corresponde con la Eso es, ya está diseñado con un filtro de primer orden, suficiente. Supongamos que este filtro no les dé el 5% de TH. Entonces hay que adicionar un capacitor, ¿no es cierto? Para que sea de segundo orden. Acá le van a adicionar un capacitor. Entonces hay que diseñar este capacitor. ¿Cómo van a seleccionar? No van a usar otra vez la teoría del filtro, eso, porque ahí se mueve la frecuencia de corte. Eso lo veremos después, cómo diseñar ese capacitor. Hasta el examen solo hasta el filtro de primer orden. Esa sería la para el examen. ¿Cómo se llama? Teoría. La teoría para el examen, o sea, de esto van a dar el examen. Ejemplito. Está fácil, ¿no? ¿Sí? Claro, pues, porque ya está ya está, ¿cómo se llama? No cambia bien. Obtenía la fórmula para la inductancia. Lo único que hay que hacer es aplicar. No van a hacer todo el análisis porque van a llegar a lo mismo. Si ya lo tienen esto, lo único que hay que hacer es aplicar esto. ¿De dónde ha salido esto? Ya saben. Entonces, para el examen, tenemos una clase más, ¿no? Porque ya el siguiente es el examen. Ejemplo.
El próximo miércoles, ¿no? Es 8. 5. Esa clase más haríamos. Vamos a hacer un problema de esto y lo vamos a simular esto para ver que funciona. Todos estos valores tienen que, en la simulación, tenemos que comprobarlo. Y después ya viene el examen. Entonces, el material para el examen es monofásico, ¿no? Monofásico. Los inversores monofásicos. ¿Qué tipo de inversor es? Es un inversor de medio puente. Es lo que hemos analizado, con dos fuentes. Entonces, el otro inversor monofásico es el puente completo. Ese también es monofásico, solo que ya utiliza una fuente. Y la salida es entre este punto y este punto. Ya no necesita la Tierra. Por eso, este de acá no sirve. Esto que hemos analizado no sirve para nada porque esto no se construye. Necesita dos fuentes. ¿Cuál se usa? Es este. Este utiliza 4 interruptores. Entonces se convierte en ¿qué tipo de ya no es monofásico? ¿Qué sería este? Bifásico, 2 fases. En realidad es monofásico, pero es que acá nos engañan, ¿no? ¿Quién coloca la luz? ¿Quién nos proporciona luz? Mire, lo que nos da SEAL, la distribuidora, es nos debe dar bifásico, no monofásico. Eso significa que nos debe proporcionar en cada casa estas 2 líneas más una. Acá hay 220, entre este punto y este punto, 220. ¿no? Es el si tomamos de acá la señal, es un monofásico. Es como un trifásico, ¿no? Un sistema trifásico, si tomas solo 2 líneas, es monofásico. Es lo mismo, este es bifásico. Estás tomando las tensiones de línea. Eso es 220. Pero la Tierra no nos lo que hace SEAL es darnos una línea con neutro. Y ahí hay 220. Ese es monofásico. Lo que nos debe proporcionar es el bifásico. O sea, 2 líneas más un neutro. El neutro se utiliza para protección de equipos, para protección del ser humano, etc. Lo que no hace. Eso está mal. En Brasil, por ejemplo, se cumple esta norma. En las casas hay bifásico, 2 líneas más un neutro. Entonces, este es el que se utiliza para el monofásico, el bifásico, porque van a tomar las tensiones entre estos 2 líneas, la tensión de línea. Por lo tanto, ese sería hagan el mismo análisis para este circuito, todo idéntico, y ese sería el examen. No ese, porque ese no sirve. Este es el que hagan todo, idéntico. El N que le sale, eso consíganlo. Yo les voy a pedir que diseñen este conversor para que les salga. Tipo puente ese. Ese es el que sirve, ¿ya? En la próxima clase vamos a ver que con este puente se puede lograr 2 tipos de modulación. Uno de ellos es ese de ahí, que se llama bipolar. Es el mismo que hemos analizado, y el otro es el unipolar. En cambio, con este de acá no se puede tener el unipolar, solo con este. O sea,
esos dos tipos de modulación vamos a verlo en la próxima clase a través de examen. Eso es para este puente. Entonces el examen es este puente. Analicen este puente. Igual, ¿no? Solo que la salida es entre este y este punto. Entonces acá van a colocar el filtro L con respecto a este. Y acá le colocan su tensión de salida. ¿Preguntas? Ya consiguen sus fórmulas, seguramente se van a copiar o ya tienen para el examen traen sus fórmulas. Lo van a hacer el análisis ese rato, no van a alcanzar. El examen dura 40 minutos, 30 minutos. Traen sus fórmulas, aplican sus fórmulas y diseñan todo el fórmulas. Si la fórmula está mal, claro, en la simulación se comprueba si las fórmulas son correctas. Esto lo vamos a simular la próxima y vamos a comprobar todos esos valores que hemos obtenido. Vamos a trabajar al inversor en esta zona. Luego lo pasamos a la no lineal y luego lo pasamos a la circulación. Simplemente variando lineal, nada más. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Una hora? Entonces veamos el transformador, el diseño del transformador para el laboratorio. Enciéndelo. Si no hay preguntas, enciéndelo. Borramos, ¿no? Todo entendido. Esta teoría que acabamos de